Hola, bienvenidos, mi nombre es Marcos. Hoy desarrollaremos las situaciones del día 3 de quinto año de secundaria, correspondientes a la semana 19. Veamos, dice, emprendemos desde nuestra diversidad con ayuda de conocimientos estadísticos. El alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir a las familias de las comunidades Quechua y Shipibo-Conibo en las ferias regionales y distritales para la venta de sus productos. A partir de los datos recopilados sobre el número de hijos de 20 familias encuestadas de cada comunidad, se seleccionará a la comunidad que participará en la feria regional y a la que participará en la feria distrital. Aquí tenemos la comunidad Quechua, 20 familias y el número de hijos. Aquí tenemos la comunidad Shipibo-Conibo, las 20 familias y el número de hijos. Me dice, ¿cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio? Resolución. Analizando decimos, para determinar el valor más representativo del conjunto de datos relacionado con el número de hijos de las familias Quechua y de las familias Shipibo-Conibo, es necesario calcular en ambas comunidades las medidas de tendencia central, tales como la media aritmética, la mediana y la moda. Pero antes vamos a organizar los datos de las encuestas en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Primero vamos a ubicar en una tabla de frecuencia la comunidad Quechua. Entonces, por aquí lo tenemos, decimos tabla de frecuencia de la cantidad de hijos de la comunidad Quechua. Aquí tenemos la variable, el número de hijos, pues algunos tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos. La frecuencia absoluta, ya lo habíamos visto la semana pasada, se simboliza por F sub I. La primera frecuencia absoluta es 3, es decir, hay 3 familias con un hijo. La segunda frecuencia absoluta es 4, es decir, hay 4 familias con 2 hijos. Hay 6 familias con 3 hijos, 4 familias con 4 hijos, 3 familias con 5 hijos. En total hacen 20 familias. Ahora vamos a llevar los datos de la comunidad Shipibo-Conibo de las 20 familias a una tabla de frecuencia. Aquí lo tenemos. Decimos que nuestra variable es el número de hijos, X sub I, 1, 2, 3, 4, 5. Frecuencia absoluta, F sub I. Decimos que hay 6 familias con un hijo. Segunda frecuencia absoluta, hay 3 familias con 2 hijos, 2 familias con 3 hijos, 3 familias con 4 hijos, 6 familias con 5 hijos. En total me hacen 20 familias. Luego vamos a calcular la media aritmética de los datos de la comunidad Quechua. Pues vamos a basarnos de esta tabla de frecuencia y decimos que la media aritmética está simbolizada por X raya. Es decir, X raya es igual a la suma de todos los datos entre el total. En este caso es 1 por 3, ¿por qué? Porque hay 3 familias con un hijo, más 2 por 4, ¿por qué? Porque hay 4 familias con 2 hijos, más 3 por 6, ¿por qué? Porque hay 6 familias con 3 hijos, más 4 por 4, más 5 por 3, entre 20. Entre 20, ¿por qué? Porque este es el total de familias. En el numerador la suma es 60 entre 20. ¿Cuánto es? 3. Entonces decimos que la media aritmética de los datos de la comunidad Quechua es 3. Ahora calculo la media aritmética de los datos de la comunidad Shipibo-Conibo. Bueno, aquí lo tenemos la tabla de frecuencia y decimos X raya es igual a 1 por 6 más 2 por 3 más 3 por 2 más 4 por 3 más 5 por 6 entre 20. ¿Por qué 1 por 6? Porque hay 6 familias con un hijo, más 2 por 3, ¿por qué? Porque hay 3 familias con 2 hijos. Así sucesivamente entre el total de familias que viene a ser 20. En el numerador la suma es 60 entre 20. ¿Cuánto es? 3. Entonces decimos la media aritmética de los datos de la comunidad Shipibo-Conibo es 3. Luego decimos determino la frecuencia absoluta acumulada F sub I mayúscula e identifico los datos ubicados en las posiciones centrales. Para la comunidad Quechua, aquí lo tenemos. Bueno, la variable era el número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5. La frecuencia absoluta F sub I es 3, 4, 6, 4, 3, el total es 20 familias. La frecuencia absoluta acumulada se simboliza por F mayúscula sub I. La primera frecuencia absoluta acumulada es la misma que la frecuencia absoluta simple. La siguiente frecuencia absoluta acumulada o F sub 2 mayúscula se suma 3 más 4, 7. La siguiente frecuencia acumulada es 7 más 6, 13. La siguiente frecuencia acumulada es 13 más 4, 17. La última frecuencia acumulada es 17 más 3 es igual a 20. Aquí no se suma nada. Luego continuamos por aquí. Decimos, ubico la frecuencia absoluta acumulada F sub I mayúscula que contenga el dato de la posición central. ¿Cómo se ubica en una tabla de frecuencia?
pues se divide n entre 2, n viene a ser el total de datos, que en este caso es 20, 20 entre 2 es 10. Ahora, este 10, ¿dónde lo ubico en la frecuencia acumulada? Pues en la tercera frecuencia acumulada, que viene a ser 13. Decimos, la mediana la calculo de los datos de las posiciones 10 y 11. El dato que se ubica en la posición 10 está en f3, que es igual a 13. Aquí lo tenemos. Pues vamos a verificar, decimos, verifico en la distribución de datos. Aquí tenemos todos los datos. Aquí tenemos ordenando de menor a mayor las familias que tienen un hijo, las familias que tienen 2 hijos, las familias que tienen 3 hijos, las familias que tienen 4 hijos y las familias que tienen 5 hijos. Una vez que ordenamos, como aquí tenemos el número de datos o el número de familias es 20 y el 20 es par, se coge los dos términos centrales. La mediana va a ser igual a la semisuma de los dos términos centrales. Recordando, cuando el número de datos es impar, simplemente se coge el término central. Pero en este caso cogemos los dos centrales. ¿Por qué? Porque el número de datos es par. Entonces, e es igual a x sub 10 más x sub 11 entre 2. Es igual a 3 más 3 entre 2, que viene a ser 3. Entonces decimos respuesta, la mediana para la comunidad Quillua será de 3 hijos por familia. Ahora, para la comunidad Shipibo-Conibo, aquí lo tenemos, la tabla de frecuencia. Tenemos nuestra variable x sub i, f sub i, que es la frecuencia absoluta, f sub i mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, por aquí decimos, ubico la frecuencia absoluta acumulada f sub i mayúscula que contenga el dato de la posición central. Es n entre 2, que viene a ser 20 entre 2, que es 10. Entonces decimos, la mediana la calculo de los datos de las posiciones 10 y 11. El dato que se ubica en la posición 10 está en f sub 3, que es 11. Aquí lo tenemos. Verifico en la distribución de datos. Ordenamos de menor a mayor todos los datos y ubico los dos términos centrales. Entonces la mediana va a ser igual a x sub 10 más x sub 11 entre 2. Es decir, 3 más 3 entre 2, que es igual a 3. Igual que en la tabla anterior, decimos, la mediana para la comunidad Shipibo-Conibo será de 3 hijos por familia. Luego vamos a calcular la moda. Bueno, para la comunidad Quillua, bueno, la moda viene a ser el dato que más se repite, ¿no? Entonces, en la comunidad Quillua decimos, observa en la tabla que la mayoría de familias tiene 3 hijos. Aquí lo podemos notar, hay 6 familias, que es la mayoría, con 3 hijos. Entonces la moda vendría a ser 3. Ahí lo tenemos. Respuesta, la moda, que se simboliza MO, para la comunidad Quillua será de 3 hijos por familia. Para la comunidad Shipibo-Conibo, aquí lo tenemos, pues observamos en la tabla que la mayoría de familias, que son 6, tienen un hijo o 5 hijos. Luego la moda 1 es 1 y la moda 2 es 5. En este caso viene a ser bimodal. Observamos que hay 6 familias con un hijo y también hay 6 familias con 5 hijos. En este caso, como hay dos modas, entonces la muestra es bimodal. Respuesta, la moda para la comunidad Shipibo-Conibo será de 1 y 5 hijos por familia. Consolido los resultados obtenidos de las 3 medidas de tendencia central en la siguiente tabla. Aquí lo tenemos, comunidad Quillua Shipibo-Conibo, media aritmética para Quillua es 3, para Shipibo-Conibo también es 3, la mediana para Quillua también es 3 y para Shipibo-Conibo también es 3. La moda para Quillua es 3 y para Shipibo-Conibo es 1 y 5. Entonces decimos, de los valores obtenidos, puedo identificar que el valor más representativo es el 3, que corresponde a la media aritmética, y la mediana para las dos comunidades, porque considera un promedio tomado en cuenta la presencia de todos los datos en su conjunto. Además, porque estos datos tienen una distribución normal. Bueno, me dan el reto del día. Dice, 3 amigos de quinto de secundaria tienen los siguientes registros de la cantidad de vueltas que han dado en la clase de educación física al parque del colegio en la cual estudian. Aquí tenemos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7. 3 alumnos, Fabricio, María y Flora. En la semana 1, Fabricio dio 12 vueltas, semana 2, 13, semana 3, 12, semana 4, 12, semana 5, 11, semana 6, 10 y semana 7, 10. Aquí también lo tenemos registrados el número de vueltas para María, tanto en la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7. Lo mismo para Flora. Y me dice, ¿qué medida de tendencia central usarías para determinar cuál es el estudiante que evidencia mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades del área de educación física? Resolución. Bueno, aquí nos vamos a agenciar de la tabla
Pues vamos a hallar la media aritmética. Decimos, para Fabricio, sabemos que la media aritmética se simboliza con X raya, es igual a la suma de todos los datos entre el total. En este caso vendría a ser entre 7 porque me hablan de 7 semanas. Sería para Fabricio 12 más 13 más 12 más 12 más 11 más 10 más 10. Entre 7 me sale 11.4. Ahora, para María, X raya va a ser igual 13 más 14 más 13 más 14 más 14 más 12 más 13 entre 7. Ese promedio me sale 13.3. Para Flora lo mismo. X raya, la media aritmética va a ser igual 16 más 11 más 12 más 15 más 14 más 13 más 10 entre 7. El promedio es 3. Entonces yo me puedo dar cuenta que de los tres, ¿quién tiene mayor rendimiento? Pues el mayor rendimiento lo tiene María, porque el promedio es mayor, 13,3. Entonces, respuesta, la medida de tendencia central que permite evidenciar quién de los tres estudiantes tiene mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades del área de educación física es la media aritmética. Bueno, luego decimos calculo las medidas de localización. Calculo el cuartil 2, decil 6 y el percentil 20. Calculo el cuartil 2. Bueno, para hallar el cuartil 2 utilizamos la siguiente fórmula. Q sub i es igual a i por n entre 4, donde i viene a ser el cuartil que me están pidiendo y n viene a ser el total de datos entre 4. En este caso me están pidiendo el cuartil 2. Sería igual a 2 por 20 entre 4, que vendría a ser 10. Primero encontramos para la comunidad Quechua. Pues aquí lo tenemos la tabla de frecuencia y decimos, ubico en la tabla qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de hijos. Vemos que para la comunidad Quechua está en f sub 3 y le corresponde 3 hijos. Aquí lo podemos notar, pues al cuartil 2 lo contiene la frecuencia absoluta 3, que corresponde a 3 hijos. Verificamos, pues ordenamos de menor a mayor según la cantidad de hijos y ubicamos los cuartiles. Aquí lo tenemos, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Cómo nosotros ubicamos aquí los cuartiles? Bueno, como nosotros tenemos 20 datos y decimos 20 entre 4 vendría a ser 5. Entonces, cada 5 datos viene a ser un cuartil. Contamos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Me representa hasta aquí el primer cuartil. Si cada dato es una posición, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El cuartil 2 está ubicado aquí. El cuartil 3 está ubicado en la posición 15. Entonces, ¿qué podemos deducir? La cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Quechua es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. Claro, si nosotros nos ubicamos en el cuartil 2, hasta el cuartil 2 me representa el 50%. Luego, superior al cuartil 2 viene a ser el otro 50%, es decir, los otros 10 datos. Si lo quiero dividir en 10 datos y 10 datos. Como el dato superior al cuartil 2 también es 3, por esa misma razón afirmo aquí la cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Quechua es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. Pero si aquí ya no fuera 3, superior al cuartil 2 ya no sería 3, ahí no sería mayor o igual, simplemente sería mayor nomás. Ahora, para la comunidad Shipibo-Conibo, decimos, ubico lo mismo que el anterior, ubico en la tabla qué valor de la frecuencia absoluta acumulada le contiene para identificar el número de hijos. Vemos que para la comunidad Shipibo-Conibo está en F3 y le corresponde 3 hijos. Ahí lo podemos notar. Q sub 2 lo contiene F sub 3 mayúscula. Verificamos, ordenamos la cantidad de hijos de menor a mayor y ubicamos los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, igual que en el dato anterior. Entonces, ¿qué podemos deducir? La cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. Ahora calculo el decil 6. El decil 6 va a ser igual, bueno, la fórmula es d sub i es igual a i por n entre 10. Solamente cambia, ya no es entre 4, es entre 10 porque viene a ser deciles. Los deciles dividen al grupo en 10 subgrupos. Entonces, decil 6 es igual a 6 por 20 entre 10, que vendría a ser 12. Ahora, para la comunidad Quechua, aquí lo tenemos en la tabla, decimos, ubico en la tabla qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de hijos. Vemos que para la comunidad Quechua está en f sub 3, le corresponde 3 hijos. Aquí lo podemos notar. Verificamos, ordenamos el número de hijos de menor a mayor.
Como tengo 20 datos, divido 20 entre 10, vendría a ser 2. Entonces, cada 2 datos vendría a ser un decil. Entonces, aquí me dice que el decil 6 está en la posición 12. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El decil 6 está aquí en esta posición. Pues recordando, cada decil me representa el 10%. Entonces el decil 6, hasta el decil 6 me representa el 60% del total de datos. Y lo que resta vendría a ser el 40%. Entonces podemos decir el 60% de familias de la comunidad Quechua, la cantidad de hijos es igual o menor a 3. Para la comunidad Shipibo-Cónibo, aquí lo tenemos la tabla de frecuencia, decimos, lo ubico en la tabla qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de hijos. Vemos que para la comunidad Shipibo-Cónibo está en F4 y le corresponde 4 hijos. Aquí lo podemos notar. Bueno, verificamos. Ordenamos los datos de menor a mayor y como aquí me dice que está en la posición 12, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso, el decil 6 está en la posición 12. Es decir, este dato, el dato 4, divide el total en un 60% y 40%. Entonces decimos, el 60% de familias de la comunidad Shipibo-Cónibo, la cantidad de hijos es igual o menor a 4. Calcula el percentil 20. La fórmula es la misma, solamente se divide entre 100. ¿Por qué? Porque los percentiles dividen al total en 100 grupos. Entonces, percentil 20 es igual a 20 por 20 entre 100, que vendría a ser 4. Para la comunidad Quechua, aquí lo tenemos la tabla de frecuencia. Decimos, ubico en la tabla qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de hijos. Vemos que para la comunidad Quechua está en F2 y le corresponde 2 hijos. Aquí lo podemos notar. Verificamos, ordenamos los datos de menor a mayor. Bueno, me dice que está en la posición 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, este dato viene a ser el percentil 20. Bueno, como cada percentil me representa el 1%, pues aquí podemos hablar que hasta este dato corresponde el 20%. Entonces decimos la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Quechua es igual o menor a 2. Y lo que resta vendría a ser el 80%. Para la comunidad Shipibo-Cónibo, decimos, ubico en la tabla qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de hijos. Vemos que para la comunidad Shipibo-Cónibo está en F1 y le corresponde un hijo. Aquí lo podemos notar. Verificamos, ordenamos los datos de menor a mayor, ubicamos la posición 4, 1, 2, 3, 4. Aquí está ubicado el percentil 20. Entonces decimos la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Shipibo-Cónibo es igual o menores a 1. Veamos un resumen, aquí lo tenemos para la comunidad Quechua y para la comunidad Shipibo-Cónibo. En este caso podemos notar que en la comunidad Quechua el cuartil 2 y el decil 6 en este caso coinciden en la frecuencia absoluta acumulada, lo que no sucede con el percentil 20. En cambio, en la comunidad Shipibo-Cónibo ninguno de los tres coincide en ninguna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces decimos, observo las tablas y los valores obtenidos de las medidas de localización trabajadas y puedo tener una idea que los datos que corresponden a la comunidad Quechua se concentran más hacia la media que los datos de la comunidad Shipibo-Cónibo. Reto 2 del día. Una institución educativa busca determinar la percepción que tienen los estudiantes de un nuevo profesor de matemáticas y en una escala de 0 a 30 a los estudiantes de los 2 quintos de secundaria le han puesto los siguientes puntajes. Aquí tenemos los puntajes de quinto A y aquí tenemos los puntajes de quinto B. ¿Qué sección lo calificó mejor al nuevo profesor? Justifica tu respuesta. Resolución. Calculo el cuartil 1. La fórmula es Q sub i es igual a i por n entre 4. En este caso, cuartil 1 vendría a ser 1 por 20 entre 4 vendría a ser 5. Para quinto A, pues primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Aquí lo tenemos de 18 a 30. Para quinto B también ordenamos, nos sale desde 22 hasta 30. Estos son los calificativos que obtuvo el profesor por parte de los estudiantes. Aquí lo hemos ordenado de menor a mayor. Ubicamos el cuartil 1 para quinto A y quinto B. Aquí lo tenemos. Dice que el cuartil 1 está en la posición 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Decíamos que cada cuartil me representa el 25%. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar con esta medida de posición?
Si hasta el cuartil 1 me representa el 25%, lo que resta vendría a ser el 75%. Entonces podemos decir respuesta. Los alumnos de quinto B, aquí está quinto B, calificaron mejor al profesor de matemática, puesto que el 75% de estudiantes lo calificó con un puntaje superior a 24 puntos. Aquí lo podemos notar. Hasta el dato 24 viene a ser el cuartil 1 y superior ya es el 75%. Y decimos, en cambio en quinto A, el 75% de estudiantes lo calificó con un puntaje superior a 22 puntos. Aquí lo podemos notar. Ojo, aquí una observación, nosotros solamente podemos decir el 75% lo calificó, por decir en quinto B, con un puntaje superior a 24 puntos. No podemos decir superior o igual. ¿Por qué? Porque el dato que sigue viene a ser 25. Si fuera 24 sí puedo decir mayor o igual. Por decir aquí en quinto A, si ubico el cuartil 2, puedo decir que el 50% lo calificó con un puntaje menor o igual a 25 y el otro 50% lo calificó con un puntaje mayor o igual a 25. ¿Por qué? Porque el dato que sigue también es 25. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte la información. Nos vemos, hasta la próxima.